Hice una pregunta, contéstame. Según tú, ¿a quién le eres tan fiel? ¿De qué te importa, cabrón? ¿Quieres investigar? Ve y investiga tus mocosas. A mí no me quieras tratar como si fuera tu hija, estúpido. Estás conmigo. Y sabes muy bien que no puedo confiar en nadie. Tengo muchos enemigos. Ah, pues lo quieres saber. Pues muy bien, te lo voy a decir para que dejes de Es un hombre decente, honesto, trabajador. Nada que ver contigo ni con tu mundo. O sea, es todo lo opuesto a ti. ¿Ya? ¿Tranquilo? ¿Sereno? Es por seguridad. Dame su nombre, no atributos. Entiéndelo bien, Aurelio. Entiende, escucha. No te voy a decir su nombre porque no quiero que me lo mates. Esto va en serio. Es un hombre que yo quiero. ¿Qué quieres conmigo? Déjame de Tienes 20,000 viejas. Todas te quieren a todas. A mí déjame tranquila. Yo nomás quiero uno. Y ese uno me quiere a mí. Bueno, ya. Además, me estoy enamorando. No, ya no. Me estoy enamorando. Tú ni siquiera conoces esa palabra. Ya estuvo bueno, ¿no? Me vas a hacer llorar con tus historias de amor. Parece telenovela. Nada más te digo una cosa. Cuida ese cicote. Tú y yo nos jalamos para el DF. Dile a los vatos que preparen todo. Vamos a ver quién es el tal pariente de la Tata. Ya está. Buenos días. Buenos días. ¿Está tu jefe allá adentro? No se encuentra, oficial. Salió y con suerte llega a mediodía. ¿Quién sabe? Con permiso. Propio. No sé cómo vaya a caer esto en la opinión pública. El presidente de este país anda con la hija del narcotraficante más famoso de todo México. No creo que sea algo para andarlo pregonando. ¿De México? Del mundo, Nachito. Además, nadie tiene por qué enterarse. Hay que apoyar a Omar en esto. Que sea prudente, que sea discreto, que mantenga en secreto su noviazgo. Así esto nos conviene. Que esté ocupado, que esté entretenido, sin pensar en hacerse el eficiente. Qué rápido superó el duelo por Leonor. ¿Te molesta que él sí lo superó y tú no, Miravalle? A lo mejor Omar está consiguiendo la horma de su zapato con Rutila Casillas, pero yo no puedo pensar en nadie más. O a lo mejor es eso, que no quiero superarlo. Tengo muy pocos alicientes en la vida. El trabajo es uno de esos. ¿Qué te estás diciendo, Ignacio? ¿Estás loco? ¿De qué estás hablando, cabrón? Eres un hombre joven. Te sobra la lana. Y también me sobran las pocas ganas. Pero no se preocupe. Yo me voy a encargar de vigilar a Omar y a su padre. Y mientras tenga trabajo voy a estar bien. ¿Y por qué ya con tanta prisa o qué? ¿A dónde vas? ¿Ya se te olvidó? Hoy es el lanzamiento de nuestra primera serie de foros en distintas universidades sobre narcotráfico, violencia y democracia en América Latina. Casi no dice nada el nombrecito, ¿verdad? Está bien, papá, que te vaya muy bien, mucha suerte. Y por favor, no te quiero metido en broncas. ¿Sí? No creo que haya alguien que le interese ver mi cabeza en la lóndiga de granaditas junto a la de alguno de los héroes de la independencia. No te preocupes. Suerte. Hola. ¿Y qué, todo bien? ¿Ya en tu casa? Nada bien. Cuando regresé me enteré que trataron de matar a mi hermana. ¿Qué, necesitas algo? Que encontremos al guarura que la estaba cuidando desde la operación. ¿Por qué creen que estaba implicado en eso? Tú mejor que nadie sabes que nada es lo que parece. Y en tal caso se me hace muy raro que haya desaparecido así nada más.
Bueno, a mí tampoco me cuadra que tú te hayas ido de aquí así. Rutila, dirás que estoy loco, pero te quiero aquí conmigo. Necesito saber más de tus secretos. Te hablo ahora. Oye, ¿tú a dónde crees que vas? A ver, Rutila, no es un creo, es un voy a ir a las caballerizas porque ahí fue donde vi por última vez al Benito. A ver, Luzma, te tranquilizas. Seguramente regresa ahora. ¿Será que más bien lo cansaste por andar de facilonga? A ver, tú estabas muy felizota, pero yo no estoy para tus chistes, ¿eh? Tienes francamente intrigada, Ernestina. No soy yo. Tú eres la que vive intrigada. Si no, no serías tan buena periodista. Gracias. Aunque también a veces muy molesta para algunos. No para mí. Yo soy transparente, pero bueno, vayamos al punto. ¿Te interesa la exclusiva de que el presidente tiene un amante? Benitín, ¿dónde andas? Te estoy buscando. Tuve que chingar al perro ese que trabajaba para el Feyo. Lo bueno es que al parecer no hay nadie más de la gente de ese cabrón aquí. Todo está controlado, Aurelio. Luzma está bien y Ramón está reorganizando a los hombres con Pompeyo. Está bueno. A ver, pásame la Luzma. Hace rato le di un calmante y debe estar dormida. Pero Rutila ya está aquí. Ahora hablo con ella y me aseguro de que todo esté bien. Para que no les pase nada ni a ellas ni a los niños mientras yo no estoy. No, 7 vidas. ¿A dónde piensas ir? A Colombia con Víctor. Y por Isidro no te preocupes. Lo dejo aquí con tus hijas. Antes de que te vayas, pasa por acá. Tenemos que platicar. Arre. Nada más. Quítale esa madre. A ver, ¿cuál es la prisa de verme, Guernica? Antes que nada, gracias por recibirme. Únicamente para decirle que este hombre, donde pone la palabra, también pone la jeta. Como a usted le llega la información de todos los flancos. A ver, ya no me esté choreando. Afloja, suéltalo. ¿Qué onda? ¿Qué quieres? Usted y yo estuvimos en bandos contrarios, y eso está claro, ¿no? Cuando estuve con el marcado, no todas las cosas que él hacía yo las autorizaba. Usted sabe perfectamente que el hombre era un demente, estaba bien loco. Eso ya lo sé, Guernica. ¿Qué más? Con la vergüenza que representa para un hombre de este rango, para un hombre cabal como yo, debo confesarle que yo estuve presente cuando esa bestia violó a su niña. Pero le juro por todas mis insignias que yo no pude hacer nada para evitarlo. Sabes que eso me pone de la chica. ¿Por qué me vienes con esos pendejos ahorita? Porque he estado en los dos bandos, Aurelio. Y eres un hombre al que respeto. Por eso te vengo a hablar de frente. Dime una cosa, tu hija no te ha comentado nada. Nada de ese mal recuerdo. No sé, Rutila. No me voy a quedar tranquila si me voy y te dejo acá con Luzma. No te preocupes. Con el montón de guaruras que hay es imposible que nos vuelva a pasar algo. Lo que pasó es una muestra de que cuando alguien te quiere encuentra cómo. Mandamos a redoblar la seguridad. Hago que todos estén alerta. Vete tranquila.
¿Y si te da por irte a Los Pinos otra vez? Pues no está bien, Rutila. ¿Vas a empezar con eso ahorita? ¡Niña! ¡Ayúdalo! ¡Me lo mataron! Levántate, niña, ven. Ven, niña, ya. ¡Pompeyo, me la mataron! ¡Benítez! ¡Déjalo aquí, vayan a buscar! ¡Tú quédate aquí! Pompeyo, ¿qué voy a hacer? ¿Y si la dejas sola por andar de primera dama? Mónica, a ver, dime algo de frente, de verdad. ¿Estás celosa? Permiso, señora. Parece que algo pasó con la niña Luzma en las caballerizas. Señor, ya está todo listo para la junta. Gracias, Mayra. Oye, se me había pasado comentarte que la señora va a ser la única persona que tenga acceso a mi entrada personal de la residencia, ¿sí? Para pues, tener más discreción y seguridad. Sí, señor, no se preocupe. Señor, me complace de sobremanera verlo con esta nueva actitud tan optimista y enérgica. Gracias, Mayra. Y a mí me complace de sobremanera estar en este estado como de, no sé, como de semi-inconsciencia, de euforia que hace mucho no sentía. Permiso, señor. Tengo entendido que el señor presidente es viudo. ¿Qué tanto aplica la palabra amante? Eso es parte de los detalles que no puedo revelar todavía, pero sería bueno que fueras preguntándote en voz alta y ante tus radioescuchas, obviamente en tus artículos de prensa también, ¿por qué el presidente de la República sigue soltero? Sería una buena manera de adentrarse en su vida amorosa, ¿no crees? ¿Y qué impacto podría tener la vida amorosa del señor presidente en la vida del país? Es un hombre joven. ¿Qué importa si tiene un amante, si es viudo? De eso precisamente te iré hablando poco a poco. También te voy a dar fotos. Tiene que ser una campaña a cuentagotas. Y tú y tu equipo, bueno, quedarán como grandes investigadores. ¿O qué? ¿Tengo que buscarme a alguien más? Más de uno daría de brincos por una noticia como esta. Pinche Rutila. Qué imbécil eres, Rodrigo. Qué imbécil. No fue difícil conseguir información sobre Esperanza Salvatierra. Siempre ha aparecido en las páginas sociales de los periódicos. Al principio de Venezuela, naturalmente, pero también después de Panamá. Bueno, sí tengo entendido que es rica de cuna. De rancia oligarquía, como dicen ustedes. Está limpia, Salazar. Esta fortuna que maneja la ha adquirido de manera legal. No hay nada que nos haga desconfiar de ella. Es decir, un esposo, un hijo, un novio. Nada, nada. No se le conoce pareja alguna. Pero vamos a investigar al respecto. Ahora, como puede observar, su familia lleva años amasando una cuantiosa fortuna en el terreno de la construcción, con desarrollos de edificios, de centros comerciales, de vialidad. Y no solamente en Venezuela, también en Panamá. Y ahora hasta en México. No te vas. ¿No? Connie. A ver, tú estás bien, Connie. Tú estás bien. Ahorita mismo me vas a decir dónde se encuentra el Aurelio.
Tú deberías estar descansando. Yo sé lo que le pasó a tu hijo y créeme. Créeme que lo sé. ¡No! ¡Cállate, hijo! No me digas que sientes mucho lo que le pasó a mi hijo porque no sientes una chingada. Nadie en esta casa siente lo que le pasó a mi hijo más que yo. Yo que soy su madre. Seguramente tú me has de tener hijos, ¿verdad? ¿Dónde estás, Aurelio? ¡Aurelio! ¡Te calmas! Te calmas. No es bueno que veas a Aurelio así. Ok, lo voy a llamar. Quiero hablar. Ok, lo voy a llamar. Ok, te calmas. ¿Sí? Cálmate. ¡Norma! ¡Norma! ¡No llames a Norma! ¡Norma! ¿Qué quieres? ¿Quieres que me inyecten, verdad? No, por favor. Llévame con Aurelio, por favor. Llévame con Aurelio. Solamente quiero enterrar a mi hijo, por favor. Quiero decirle en su cara que él mató a mi hijo. Aurelio Castella, maldito seas. Suéltame, por favor. No, llévame con Aurelio. El dolor que se infringe a un hijo no tiene comparación con ningún sufrimiento humano. Te comprendo. ¿Tú tienes hijos, Garnica? ¿Hijos? No que yo sepa que les haya dado mi nombre, los haya bautizado. Tú sabes que somos vulnerables. Tú como yo, tenemos precio por nuestras cabezas. Somos iguales. No te compares conmigo, Garnica. Cuando sepas cómo duele lo que le hacen a tu familia, vas a saber de lo que te estoy hablando. Eres un hombre sensible, pero hecho de cuero para defender a los tuyos. Y por esa misma razón, para no empañar nuestra relación, pues creo que deberíamos dejar a tu hija fuera de esto, ¿me entiendes? Es un mal recuerdo. Mejor que no sepa que estoy contigo. Haga lo que haga, diga lo que le diga a mi hija. Es mi bronca. Mejor dime qué chicas del ingeniero. Eso es lo que ocupo en este momento. Esta es la información. Falta mucho todavía. Hay que escarbarle más y encontrar cosas debajo del tapete, ¿me entiendes? Pero por lo pronto ahí está su foto. Ese es el famosísimo ingeniero.